Obviamente no le factura a la empresa, ¿sí? Porque si no, yo le facturo a la empresa y la empresa tendría que facturar a los usuarios. No, ¿sí? Entonces en este caso, ¿quién factura? Así esté en esta mal llamada caja común. ¿Quién factura? El transportista. ¿A quién factura? A consumidores finales, ¿sí? Pero los depósitos, ¿dónde están? En la compañía. ¿Y quién devuelve al final del mes esos depósitos, esos réditos? Devuelve al accionista. ¿Cómo sale el dinero a los accionistas? ¿Cómo sale el dinero a los accionistas? Bueno, en principio es mejor ingresar a un esquema tributario, pues tiene sus beneficios ya que se genera un historial crediticio, ¿sí? Esto no les gusta, el estar haciendo declaraciones tributarias mensuales. Tal vez no, el no asesorarse, el no solicitar el asesoramiento de un contador para que les dé haciendo mensualmente o semestralmente a los transportistas estas declaraciones, ¿no? Que es bueno, sí, es bueno. ¿Por qué? Porque se genera un historial en el SRI, y cuando vas al banco, ¿qué te piden? Présteme su declaración de impuesto a la renta. Y claro, o cuando llega al final del año, simplemente solo se pone ponga nomás esto, ponga esto, pero no ponga para tributar nada, ¿sí? Obviamente, hoy el transporte público no me voy a meter mucho, pero el transporte público sí está en crisis, ¿sí? Al menos en la ciudad de Quito y en gran parte del Ecuador, digamos que sí está en crisis. No es como era antes del transporte público, ¿no? Ha bajado bastante este tema. Al declarar mensualmente o semestralmente, ya se va generando un récord, un historial en la parte tributaria. Y eso obviamente deriva, si es que yo quiero un crédito, eso presento al banco y ya tiene una mayor imagen de qué es lo que sucede en el transporte o para brindar un crédito. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Que se solicita certificados de ingresos en la compañía y eso se presenta al banco, ¿no? A veces es muy incrédulo en la parte bancaria, que a veces no lo creen, ¿no? Ok, certifíqueme aquí, certifíqueme allá, traiga garante, ¿sí? Entonces es bueno que ingresen a este esquema de tributación. ¿Se factura o no? Pues ya como vimos la norma, se factura un resumen semanal o mensual. Semanal también puede ser, ¿sí? Muchas compañías en este esquema de caja común pues retornan el dinero a sus accionistas en forma de remanente. Y obviamente es consumidor final con tarifa 0%, el servicio de transporte público de pasajeros. Si tienen otras actividades, se debe separar los ingresos y gastos de cada actividad, ¿no? Si yo tengo una inversión en transporte y además brindo, no sé, hago mi libre ejercicio profesional, pues ahí también tengo que separar, ¿no? Lo que es costos de uno, costos y gastos de otro. Claro que en el formulario 104 siempre van a ir todo en la parte de compras mezclado ahí, sea de transporte o sea de libre ejercicio profesional. Si tengo otra actividad, todo va en la parte de compras y es mejor declarar en la parte de compras todo. No todo, perdón, excepto los gastos personales o gastos y costos que no sean relacionados con ninguna actividad que tú estás ejerciendo, ¿sí? Pueden ir de transporte, puede ir facturas de combustible, facturas de mantenimiento, facturas de repuestos, facturas de los tickets de administración. O sea, todo eso le pones en la parte de compras, ¿sí? Crédito tributario de IVA, pues obviamente si tú facturas con tarifa 0%, pues no tienes por qué tomarte el IVA de esas compras. Pero claro, si tienes otra actividad donde sí puedes tomarte, si haces un libre ejercicio profesional y tú gastas, no sé, en arriendo de una oficina y pagas 12% de eso, ese pago, ese alquiler, sí te genera un crédito tributario. Pero ya ahí entramos a otro tema, el factor de proporcionalidad. Pero eso lo dejaremos para otro video. En la contabilidad del accionista, ¿qué es lo que pasa? Los ingresos, las facturas por pasajes, eso obviamente tienes que declararlo, semestrarlo mensualmente, dependiendo, en el formulario de IVA, ¿sí? Todo lo que hagas durante el año. Y los costos también, como ya les dije, en la contabilidad del accionista,
tienes que registrar los costos, si pagas IES, si pagas sueldos de conductores, si pagas el mantenimiento, todo respaldado con sus respectivas facturas. Y vas a entrar a un esquema formal ya de tributación. Y es hora ya de que todos los transportistas, y no solo transportistas, todas las personas que tengan alguna actividad económica, es bueno que mantengan esta cultura tributaria para que puedas hasta, yo sé que no dan créditos y me han de decir, pero no dan créditos, pero se forma un historial. Muy bien, ahora vamos a la parte de impuesto a la renta. Vamos a ver en qué casilleros se debe declarar esta parte del transporte. En el formulario impuesto a la renta de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, tenemos el campo de actividad empresarial, ¿sí? En esta actividad empresarial, ahí donde dice ingresos grabados, ojo, si nosotros tenemos mes a mes declarado nuestros ingresos, facturado nuestros ingresos, automáticamente cuando tú vas al impuesto a la renta te sale en la parte de arriba la información y ahí te despliega todo lo que has facturado. Es el consolidado, lo que te sale ahí es el consolidado de todo lo que has declarado en el formulario de IVA en el año. Pongamos, ¿no? 12,000. Pongamos que has declarado $12,000, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa si tú pones aquí $12,000 y no tienes nada en los formularios de IVA? ¿Sí? Obviamente te va a aparecer una advertencia ahí, ¿no? Que tal vez te puede dejar pasar. Pero el SRI ya en sus famosos cruces de información, primerito ve eso, que el formulario de IVA esté relacionado con el formulario de impuesto a la renta. Y aquí no va a haber, ¿sí? Va a haber $12,000 en tu impuesto a la renta, pero en las declaraciones no lo va a haber. Te puede mandar la notificación. De hecho, te manda la notificación que justifiques o sustituyas esta diferencia, ¿sí? Se ha detectado que en los formularios de IVA está 0 y en el campo de ingresos grabados usted tiene 12,000. Susténteme esta cuenta, susténteme este valor, ¿sí? Lo mismo pasa. Si tú tienes $12,000 en las declaraciones de impuesto, en las declaraciones de IVA, y tú tienes 0 aquí, también el SRI te va a notificar diciendo que justifiques por qué no pusiste tus ingresos grabados, ¿sí? Costos y gastos deducibles. Este es el resumen igual de todo lo que has hecho en el año, en el formulario de IVA, en las adquisiciones y compras. Te va a aparecer en la parte de información, en lo que es al inicio de la página del SRI. Ahí te va a aparecer la información tributaria, ahí te va a aparecer los 12,000 de ingresos y también te va a aparecer lo que has declarado en todo el año. Aquí pongamos que tú tienes 6,000, ¿sí? 6,000. Estos 6,000 debe coincidir, pongamos que deba coincidir con todo lo que tienes en el formulario de IVA y no te va a pasar nada, ¿sí? Si tú pones más de lo que tienes en el formulario, digamos que en el IVA tienes 6,000 y aquí lo pones 8,000 y aquí lo pones 8,000, ¿sí? Te va a llegar una notificación también diciendo que tus costos o tus compras en el formulario de IVA son 6,000 y tú tienes 8,000. Justifique. Y claro, tú sabes que hiciste bien, ¿sí? Por ejemplo, pongamos que los 2,000 adicionales, que los 2,000, tú sí tengas justificado, ¿sí? Por decirte, tú tienes ahí sueldos y salarios de los choferes, tienes sueldos y salarios de los choferes, lo que más se va, ¿no? De lo que no está declarado en tu formulario de IVA, ¿no? Los sueldos no declaras en el formulario de IVA, ¿sí? El aporte patronal, décimos, horas extras, todo lo que tengas, ¿sí? Entonces tú justificas y dices, sí, tengo 2,000 más que son los sueldos. El SRI te va a decir, la administración tributaria te va a decir, ok, pero dame las planillas, dame los comprobantes de pago, en fin, porque eso es lo que apunta el SRI a revisar por esta diferencia. Si tienes todo eso, no hay problema, pero si tú dices, no, 2,000 se me fueron en sueldos, listo, pero préstame las planillas del IES para que sea deducible. No es que no tengo eso, solo le hice firmar, no, glosado, quite esos 2,000, ¿ya? Igualmente, si tú no tienes gastos
en el formulario de IVA tienes 0 y aquí tienes 8,000, igual te va a pedir que justifiques. ¿Por qué? Porque ellos no tienen en la base de datos que tú hayas declarado las compras o costos y gastos. Y lógicamente, si es mejor que hagas tu planificación tributaria en enero, febrero máximo y que veas tu proyección de ingresos como transportista. Y si sobrepasas la base desgravada para el pago de impuestos a la renta de acuerdo a la tabla, pues es mejor que empieces a pensar en tomarte los gastos personales como también gastos deducibles para que tengas una reducción de impuesto a la renta. Espero que esta información te haya servido y te haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo video.